Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Arena Alvarado Galindo, soy de la carrera de Ingeniería en Alimentos primer semestre y en este momento voy a hablar acerca de la nomenclatura química. Hablaré acerca de los elementos poliatómicos. Poli, como bien lo dice la palabra, es muchos, entonces es un ion con muchos átomos. Esto hace la diferencia con los iones monoatómicos, que los iones monoatómicos solo tienen un solo átomo. Los ejemplos de los iones poliatómicos podemos hablar del sodio, del hierro, del cloro y de otros más. Los iones tienden a tener una carga neta. Debido a la ganancia o pérdida de electrones, mezclados van a construir aniones o ya sea cationes. Los aniones son los de la carga negativa que van a recibir electrones y los cationes de carga positiva que van a donar sus electrones. Estos, si son aniones, entonces van a tener una terminología con ato o ya sea ito. Cuando se utiliza la terminología ato es porque es para decir que lleva más hidrógenos, pero cuando es ito, entonces es como que indica que tiene menos hidrógeno. Sabiendo esto, entonces voy a mencionar los iones poliatómicos más comunes, tanto de cargas positivas como de cargas negativas. En las cargas positivas encontramos de carga positiva 1, carga positiva 2 y en cargas negativas encontramos también 1 y 2. Bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Compuestos binarios. Los compuestos binarios, como lo dice el prefijo bi, es porque son dos elementos en un compuesto. Un ejemplo claro podría ser el agua, donde está el hidrógeno y el oxígeno. Los compuestos binarios son las combinaciones más sencillas donde participan solo dos elementos. Para poder tratar de elaborar nosotros las fórmulas de los compuestos binarios, es necesario tener una base acerca de la tabla periódica y la nomenclatura que se utiliza, como los sistemas también que requieren los compuestos binarios, que entre ellos son tres sistemas: el sistema Stokes, el sistema clásico y el sistema esquitométrico, donde se dice que el sistema Stokes nombra primero el nombre del compuesto y de último, entre paréntesis, se coloca el número de valencia que está usando el elemento, ya sea metal o no metal, pero se coloca el número entre paréntesis en números romanos. El sistema clásico también habla, pero usa una terminología con prefijos o ya sea sufijos: ico, oso, per, hipo, y también entre ambos prefijos y sufijos. También el sistema esquitométrico, este sistema también lo que tiene es de que nombra el número de átomos que se encuentra en el compuesto. Óxidos básicos, se le llama así a la combinación de un elemento de la tabla periódica que sea metal con el oxígeno. Por eso es de que recibe el nombre de óxidos básicos, porque la base de estos es el oxígeno, pero con siempre la combinación de un elemento metálico. En los óxidos básicos se tiende a que pongamos por ley las valencias se van a intercambiar y el metal siempre va a estar trabajando con valencias positivas, pero el oxígeno por ley siempre va a trabajar con valencia negativa. La que se utiliza como valencia negativa para el oxígeno es el 2, trabaja con -2, y la positiva del metal entonces se deben de intercambiar para que ambas valencias queden como positivas. No puede quedar el metal positivo y el oxígeno negativo, porque no. Para formar la fórmula de los óxidos básicos se deben intercambiar las valencias. Se le llaman anhídridos o también puede ser óxidos no metales. Los anhídridos se forman por la combinación de un elemento no metal de la tabla periódica con el oxígeno. También la base va a ser el oxígeno, por lo que el no metal utiliza valencias positivas y el oxígeno valencia negativa. Las valencias, como de la misma manera, se intercambian para quedar como valencias positivas. En los anhídridos también se pueden utilizar los tres sistemas: el Stokes, el esquitométrico y el clásico.
peróxidos. Los peróxidos está dada la estructura por un enlace covalente donde un oxígeno se une con otro oxígeno. Los peróxidos tienen la capacidad de ser inflamables cuando se juntan con otra sustancia que son inflamables. Pueden destallar o pueden provocar hasta incendio. Con los peróxidos en la vida de la industria se pueden realizar productos como desinfectantes, pinturas y también otras sustancias como combustibles y entre otras. Los hidruros. Los hidruros provienen de la combinación de un elemento metal con el hidrógeno. Esto ya no son la base el oxígeno, sino en los hidruros, como lo dice la palabra, es el hidrógeno la base. Por lo que el hidruro trabaja como anión, con carga negativa, y el elemento metálico trabaja con carga positiva. El hidrógeno no es igual que el oxígeno, que va a trabajar con carga negativa 2, sino que va a trabajar con una carga negativa 1. Se nombran colocando primero la palabra hidruro y luego la del metal que lo acompaña, para que de esta manera pues se lleve la fórmula. Ácidos hídridos. Estos compuestos son binarios. Es cuando pongamos el hidrógeno se combina con un elemento no metal. Del grupo 7A halógeno. Todos esos son los que pueden combinarse con el hidrógeno, pero son no metales. Donde el hidruro se le agrega agua para poder ser un hidrácido. Ácido se le llama por la presencia de hidrógeno. Son los niveles de hidrógeno que el compuesto pueda tener. Por eso, al hidruro cuando se le agrega el agua, entonces ya se convierte en un hidrácido. Por lo mismo que fue hidratado. Los ácidos hídridos, el hidrógeno trabaja con valencia positiva y los no metales trabajan con valencia negativa. Para que en la fórmula ambas valencias estén positivas, entonces es necesaria que se intercambien las valencias de ambos elementos del compuesto. Sales aloideas son el producto que se obtiene al combinar una base con un hidróxido. Las sales aloideas son un caso de neutralización, es decir, ningún producto queda con una carga que sea de base sal, con un enlace iónico muy estable y agua como resultado, o sea, su producto. Una característica muy importante que destaca a estas sales es de que el oxígeno no está presente en ninguno de sus productos ni estructura. Compuestos terciarios son compuestos por 3 elementos. Esa es la diferencia con el compuesto binario, que los compuestos binarios solo son 2 y los compuestos terciarios 3. Normalmente en los compuestos terciarios se pueden utilizar cloro, hierro, cualquier elemento metal. Un ejemplo claro de esto podría ser la glucosa. La glucosa trabaja con carbono, hidrógeno y oxígeno. Compuestos cuaternarios. Los compuestos cuaternarios son compuestos formados por 4 elementos diferentes. Un ejemplo de estos podría ser hidrógeno sulfito de sodio, que este compuesto tiene 4 elementos diferentes, que es el hidrógeno, el oxígeno, el azufre y sodio. Ácidos. Ácidos recibe el nombre de todos aquellos compuestos donde el hidrógeno se combina con un no metal. Normalmente este trabaja con la parte de la tabla del grupo 16, donde se encuentra el azufre, selenio y telurio. También trabaja con los del grupo 17. Flúor, cloro, bromo y yodo. Los oxácidos son compuestos ternarios, donde como base se está utilizando el hidrógeno, el oxígeno y un elemento no metal. En la siguiente tabla que voy a mostrar son los compuestos oxácidos que sí los han permitido en la nomenclatura tradicional. Sales oxácidas. Las sales oxácidas se realizan como producto
de la combinación de un hidróxido con un ácido hidróxido. En pocas palabras, es combinar un metal con un radical, pero para esto se debe tener muy bien la definición de qué es un radical. Una pequeña definición de qué es un radical es cuando los hidrógenos se le quitan a un ácido y estos hidrógenos se añaden como carga a esta fórmula. Entonces ya pasa a ser de un ácido a un radical. Antes de que se forme un radical, el procedimiento anterior es un ácido, que se le fueron quitados los hidrógenos para poder convertirlo como radical. Por eso es que en los sales oxácidos es que se añade un radical a un metal. Esa es una sal oxácida.